Gracias por estar acá. Yo soy Lilian Fernández. Te doy la bienvenida a Conforme al Cielo, un momento para reflexionar en temas que serán alimento para el alma. En un mundo tan convulsionado, sabemos que únicamente en Dios tendremos refugio. Quédate conmigo que estaré tocando un tema que estoy segura te bendecirá. El día de hoy estaremos tocando el tema de cuando Dios nos hace esperar. Como siempre, espero que sea de bendición para tu vida y si estás esperando una respuesta de parte del Señor, que puedas encontrarla en este mensaje. Y entrando ya a nuestro tema, que ya todos vieron el nombre que hoy le coloqué al tema, cuando Dios nos hace esperar. Y antes de entrar en contexto en sí del tema, quiero leerles la definición de paciencia e impaciencia. Yo sé que muchos ya lo saben, pero lo vamos a recordar. Dice que la espera o paciencia es la virtud de quienes saben tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin alterarse. Permite que las personas sepan esperar con calma, ya que saben que las cosas que no dependen de uno mismo requieren su tiempo. La paciencia puede ser también la facultad de esperar cuando algo se desea mucho. Quiero recalcar esto acá que dice, ya que saben que las cosas que no dependen de uno mismo requieren su tiempo. Es algo para subrayar. Ahora vamos a leer lo contrario, que sería la impaciencia. Dice que la impaciencia se califica como impaciente a quienes carecen de paciencia. Esto quiere decir que las personas impacientes no tienen la capacidad de esperar algo sin ponerse nerviosas, ni la facultad de realizar acciones minuciosas o complejas que requieren de calma. Y en este párrafo quiero subrayar realizar acciones minuciosas, complejas que requieren de calma. Yo sé que muchos hemos estado frente a cosas que hacemos con la mano y decir, ay, no tengo paciencia. Ay, qué bueno que ella tiene paciencia para hacer eso. Yo no lo haría porque no tengo paciencia. Y es así, a veces no todas las personas tenemos la capacidad de sentarnos horas a hacer algo con las manos o porque requerimos de paciencia. Eso es en la vida cotidiana. Ahora vamos a leer el primer texto y antes de leerlo voy a usar la versión de las Américas. Los textos que vamos a leer hoy fueron tomados de esta versión. Y dice el Salmo 40, capítulo 1 y 2. Y dice, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Quiero recalcar en este tema algo muy interesante, que no dice, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor al principio. No dice eso. Dice, al Señor esperé pacientemente. Y Él inclinó y oyó mi clamor. Primero hubo paciencia y después se inclinó. Es algo de subrayar. Porque este tema es algo que nos atañe a todos porque todos padecemos de este mal, de la impaciencia. Y quizás algunos me puedan decir, no, yo tengo mucha paciencia, yo soy calmado. Qué bueno, yo no. Yo he sido una mujer a la que el Señor trabajó mucho con la paciencia. Eso es lo más interesante, que cuando el Señor nos da un tema para hablar, primero nos está trabajando a nosotros. Y yo creo que los temas que Él pone en nuestro corazón es porque nosotros los necesitamos primero. Necesita limpiar nuestras vidas porque al nosotros estar estudiando, entendemos tanto y podemos captar más porque entramos de lleno a la situación o al tema que estamos hablando. Hay momentos en nuestras vidas que definitivamente nos sentimos en pozos. Aquí dice en lodo cenagoso. Nos sentimos de esa forma dependiendo la situación que estemos pasando y la situación de la cual estamos esperando una respuesta del Señor.
Puede ser que algunos hogares se estén rompiendo, que estemos sin trabajo, que tengamos problemas con nuestros hijos, que son los más comunes. Pueden haber enfermedades y algunas otras cosas que requieren también de paciencia, porque, por ejemplo, una enfermedad, nosotros vamos al médico y lleva un proceso, porque si sentimos un dolor, no vamos a ir al médico y va a decir, a menos que sea un dolor de cabeza, que ya es muy común, pero aún así, si el dolor de cabeza fuera más frecuente y ya raro, entonces el médico necesita ver qué hay adentro y es el proceso de investigar. No vamos a ir al médico y ahí mismo nos va a decir, ay, sí, tómese esta pastilla y ya terminó. No, vamos, nos examina, vienen los exámenes, los resultados que muchas veces hay que esperar y después nos da la medicina y después esperar que la medicina haga su efecto. Y cuando un hogar, por ejemplo, se está rompiendo, nosotros le pedimos al Señor Señor, por favor, que mi hogar, mira lo que está pasando, mira aquí, necesito. Y después cuando pasan unos días y no se resuelve, Señor, ¿por qué no me has ayudado? Mira que te lo estoy pidiendo y no resuelves. Y ahí son puntos muy delicados porque el por qué el Señor no nos responde y nos hace esperar. Tenemos que detenernos un poco, y con este tema sobre todo, y analizar lo que es esperar. El por qué el Señor nos está haciendo esperar. Por ejemplo, con nuestros hijos. Nuestros hijos quizás están yéndose por caminos que no deben, son rebeldes, tantas cosas que suceden con nuestros hijos. Pues, los míos ya están grandes, pero aún así sigo suplicándole al Señor por la vida de mis hijos. Cada día yo le pongo las manos en sus manos a mis hijos y quizá yo quisiera que cambiaran, yo quisiera que fueran así, yo quisiera que fueran allá, pero no me puedo impacientar. Simplemente tengo que esperar al que el Señor haga la obra. Como dice la palabra, pacientemente esperé en el Señor y Él obró. Entonces, ese es algo un texto muy bonito también, que hay que esperar pacientemente. Y cuando el Señor nos hace esperar, es porque algo quiere decirnos, algo está tratando en nuestras vidas, porque les digo, si nosotros carecemos de paciencia, el Señor tiene que tratar eso primero, porque es uno de los frutos del Espíritu. Es uno de los frutos de los cuales nosotros si tenemos la semilla, la tenemos que germinar. Porque yo siento que nosotros tenemos todas las semillas dentro, pero nosotros las tenemos que regar y ayudar a que eso germine. Pero si nosotros definitivamente no colaboramos, esas semillas, esos frutos nunca van a germinar. Y es ahí donde el Señor dice, no te voy a resolver ahora hasta que no cambies, hasta que no cambies ese punto. Y nosotros no lo queremos ver. No lo queremos ver porque nosotros quisiéramos hacer así y que todo se acabó y los hijos perfectos y el matrimonio ideal y el trabajo que queríamos y todo vivir en un mundo ideal que no existe. Pero bueno, entonces ese es algo de analizar. Les decía, ¿por qué el Señor nos está haciendo esperar? Y dice que muchas veces, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, estamos tan acostumbrados a poner a nuestros hijos a veces a esperar, cuando nuestros hijos son pequeños. Espérense, no les voy a dar eso, dame esto, no, es que no tienes paciencia, es que espérame, es que si no tienes paciencia no te lo voy a dar. Somos así, ¿verdad? Pero cuando se trata de que nosotros queremos algo del Señor, entonces se lo exigimos. No, pero es que yo quiero y yo lo arrebato, yo lo pido y tiene que ser ya y aquí y en el nombre de Jesús tiene que resolverse y no se resuelve. Y entonces decimos, ¿pero qué está pasando? Si yo te estoy diciendo al Señor, estoy manifestando, estoy haciendo esto y no sucede. Porque no es así. Porque debemos de esperar y hablar con el Señor y decirle, hazme entender qué debo de cambiar en mí para que eso que te estoy pidiendo puedas dármelo, si es lo que conviene a mi vida. Porque también no todo conviene para nuestra vida, pero cuando se trata de nuestros hijos o situaciones cotidianas, sabemos que sí es algo que vamos a necesitar. Y quiero traer acá, cuando Salomón iba a ser rey, que el Señor llegó y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Pídeme lo que quieras. Y yo me imagino y digo, si a nosotros el Señor viniera ahora, sabiendo que el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe, y nos dijera, por ejemplo, a mí,
Lilian, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Ay, yo tendría una lista, sí. Una casa grande, quiero un carro allá, este carro con estas características, quiero zapatos, quiero vestidos, quiero esto, quiero aquí, quiero viajes. Le haríamos una lista de peticiones porque Él nos está diciendo que pidamos lo que querramos. Eso sería lo que pidiéramos. Pero Salomón pidió sabiduría. Fue todo lo que pidió. Algo que no tenía precio, él le pidió al Señor: dame sabiduría. ¿Y qué hizo el Señor? Por cuanto me pediste sabiduría, te daré todas las riquezas. Y dice que Salomón fue dueño de infinidad de cosas y podemos leer la historia de él. Lo interesante de este caso fue lo que él pidió. Y muchas veces leemos en la palabra, yo sé que muchos hemos oído este texto que dice: pedís y pedís mal, por eso no recibís. Porque estamos esperando que el Señor nos resuelva lo que estamos pidiendo, pero no le estamos pidiendo lo que debemos de pedir. En el caso de cuando estamos esperando algo, debemos de pedir paciencia. Cuando estamos esperando una respuesta de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, debemos de pedir paciencia para esperar. Y una vez tengamos paciencia, vamos a poder esperar que el Señor haga la obra en nosotros y conforme a su voluntad vaya dándonos lo que vamos necesitando. No es el hacer así que el Señor va a correr a ver qué queremos. No, el Señor está tratando con nuestra vida y hay puntos, hay frutos que debemos hay semillas que están acá que debemos de hacer germinar. Si esa semilla no germina por amor a nosotros, nos va a seguir haciendo esperar. En Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer esta partecita que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Cuando el Señor está probando nuestra fe, va a producir paciencia. Se oye un poquito complicado, pero sé que me lo van a entender. Cultivemos la fe en el Señor, sabiendo que con paciencia y fe Él definitivamente va a obrar a nuestro favor. El Señor sabe que nos hace falta trabajo. El Señor sabe que nuestro hogar necesita ayuda. El Señor sabe que nuestros hijos andan por aquí, por allá. Él lo sabe y Él está oyéndonos, pero primero está tratando con nuestra vida. Primero está tratando con nosotros para que nosotros nos perfeccionemos y una vez nosotros estemos ya listos, Él abrirá las puertas de todo lo que nos hace falta. Sí conviene a nuestra vida, porque no todo lo que pedimos Él nos lo va a dar por amor a nosotros. Eso es algo que debemos de tener bien en nuestra mente. Y quiero comentarles algo que yo vengo arrastrando desde que yo era niña. Y yo siento que el Señor a veces nos guarda un recuerdo y nos lo mantiene aquí para que cuando sea necesario ese recuerdo aflora y nos acordamos el por qué estamos hoy acá. Cuando yo era niña, y me digo niña, chiquitica, yo era muy exigente porque yo era la más pequeña de la casa. Mi papá ya era un poco mayor cuando yo nací, entonces me daba todo lo que yo quería. Y yo me acuerdo que una tarde, ya entrando la tarde, yo vi unos niños que jugaban, antes salíamos a jugar a la calle, unos niños que jugaban con un patito de plástico que se jalaba con una pitita, de unas rueditas. Era un pato Donald que tenía unas rueditas negritas y lo jalaban con una pitita. Pues a mí se me antojó que quería un pato igual que ese y que quería un pato igual que ese. Entonces corro donde mi mamá. Yo quiero que me compres ese pato. Mi mamá, por lógica, me dijo que no. Y entonces corro donde mi papá y le digo: yo quiero ese pato. Y como mi papá todo me lo daba, tuvo que ir mi mamá al centro de la ciudad donde vivíamos, que vivíamos un poco lejos. Ya estaba entrando la noche, caminando porque ya no tenía carro, a buscarme el pato.
Y no era que el pato lo vendían en X tienda, no, tuve que ir a buscar el pato por mi impaciencia, por no esperar al día siguiente. Y mi papá fue el culpable de que yo empezara a creer y a crecer con aquello en mi vida, que yo me lo merecía todo, que yo lo tenía que tener todo rápido. Y cuando fui creciendo, yo ya me podía comprar las cosas, yo no me podía esperar. A veces se me metía algo y era encontrarlo, y si no lo compraba ese día me entraba un desespero por yo tenerlo. ¿Qué pasó con eso? Esa era mi vida, era un poco soberbia, para decirlo así. Entonces trabajé muchos años en negocios internacionales, pues yo trabajaba bien, y un día de la nada me dan layoff. Para mí fue chocante, y entonces hago mi resumen porque ya tenía que buscar otro trabajo, y con un resumen excelente porque yo tenía muy buenas calificaciones en mis trabajos, recomendaciones excelentes, y resulta que nadie me llamaba. Era una situación que yo de verdad, yo dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Y lloraba y pataleaba y todo lo demás. Estábamos en Miami, nosotros nos movimos para otra ciudad. Y mientras ese proceso sucedía, el Señor trabajó conmigo bastante duro. Pasaron cosas en mi vida, han pasado 5 años de eso, 5 años va a ser en julio. Pasaron cosas en mi vida que definitivamente vinieron a cambiarme el rumbo de lo que yo llevaba. Y lo mejor que pudo haber pasado fue que el Señor empezó a usarme. Empezó a darme un trabajo del que yo no esperaba. Empezó a darme un trabajo donde yo no necesitaba resumen. Empezó a darme un trabajo donde yo no necesitaba recomendaciones de nadie. Únicamente necesitaba que yo me entregara a Él. Ahí probó mi paciencia, y ahí sigue probando mi paciencia, porque habían días en que yo entraba en desespero y le decía, bueno, pero ¿hasta cuándo? Nos mudamos para acá, vino el huracán, fue horrible, acabó con todo esto, me enfermé, un proceso muy feo que tuve en uno de mis ojos, no tengo trabajo, fue complicadísimo. Pero hoy entiendo el gran proceso que el Señor tenía para mi vida. ¿Y saben cuál fue lo más lindo? Que me está usando para trabajar para Él, que es lo mejor que a mí me pudo haber pasado, lo mejor que me obligó a tener paciencia. Me metió en un proceso severo de paciencia, me metió en un bootcamp de paciencia y me dijo, vas a tener paciencia porque la vas a tener. Así como nosotros a veces obligamos a nuestros niños, así lo hizo conmigo. Y lo mejor de todo, que lo estoy entendiendo. Yo no les digo a ustedes, tengo toda la paciencia del mundo. No. Pero sí soy consciente que he mejorado quizás un 70, un 80% a mi impaciencia. Y eso es algo que yo le agradezco al Señor. Por eso toqué este tema hoy, porque es algo que a mí me ha impactado bastante, cómo el Señor empezó a volver mi vida hacia un rumbo que Él quería llevarme. Ahora quiero que leamos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y quiero que pongan atención en esto, por favor. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí viene la palabra clave, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y en estos frutos que habla Gálatas, 2 de estos yo sé que todos son importantes, pero al tema 2 me llaman la atención, y es la paciencia y el dominio propio. Si no tenemos dominio propio, no tenemos paciencia. Debemos de dominar nuestro yo. Debemos de dominar eso que se nos sale a veces y decir, es que no quiero esperar, es que lo quiero ya. Y se agarra de la mano con la paciencia. Y siendo un fruto del Espíritu, quiere decir que nosotros lo traemos la semilla, pero hay que cultivarla, hay que trabajarla. Y ¿saben qué es lo lindo de todo? Que los frutos que más tardan en crecer a nivel tierra son los más caros. Hay semillas que siembran y duran a veces meses en que puedan germinar. Y esas son las semillas que cuando nace no solo tienen una raíz más fuerte, sino que el fruto es uno de los más caros.
Y ustedes pueden ver las palmeras. Las palmeras son preciosas, hermosas. Y vemos esas palmeras enormes que pensamos que crecieron en un año. Para que una palmera tenga el tamaño enorme ese que le vemos a veces, han pasado décadas a veces. Por eso es que una palmera es tan cara. Entonces, todo lo bello requiere de paciencia para crecer. Entonces, si el Señor está tratando con nosotros la paciencia, yo les insto en este momento a que ustedes, después de que este tema se termine, en su casa puedan hablar con el Señor. Si tienen algo pendiente, si les están pidiendo por algo, que le digan: Señor, habla a mi corazón y dime ¿qué es lo que tengo que cambiar? Si no tengo suficiente paciencia, ayúdame a que yo pueda trabajar con la paciencia. Ayúdame. Pídanle paciencia como hizo Salomón, que pidió sabiduría. Nosotros necesitamos pedir paciencia para que Él pueda darnos entonces todas las riquezas que estamos esperando. Y no estoy hablando riquezas materiales, todas las riquezas que le estamos pidiendo, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro trabajo, esto, lo otro. Pidámosle y pidámosle bien. En este caso, pidámosle paciencia para que esa espera no sea larga, porque como hay un dicho que dice, la espera desespera, y es cierto, cuando esperamos mucho empezamos a desesperarnos, pero nosotros que somos los hijos de Dios, sabemos que hay un propósito y que hoy a muchos se les va a abrir el cerebro y el Señor va a empezar a tratar y va a empezar a trabajar para que se pueda esa semilla empezar a regar y pueda empezar a crecer. Y entonces segura estoy que van a ver la mano del Señor y esa puerta se va a abrir y van a ver a ustedes adelante un panorama maravilloso. En el Salmo capítulo 37 y versículo 7 dice: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Esa es otra cosa que pasamos a veces en nuestro desespero porque el Señor nos dé. Si estamos pasando a una situación económica, vemos al vecino y decimos: ay, Señor, pero él tiene casa, tiene carro, tiene trabajo, ¿y por qué yo no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos viendo al vecino en primer lugar? Si el Señor tiene un trato diferente para cada ser humano. Nuestro trato es diferente. Nosotros no podemos desear lo que tiene el vecino, ni lo que tiene la vecina, ni la que tiene la muchacha del trabajo. No, nosotros nacimos con nuestro propio paquete y nuestro propio trato. El Señor trata con cada persona de acuerdo a sus necesidades. No estemos viendo lo que el otro tiene. Nadie nos va a quitar nada de lo nuestro, ni nosotros le vamos a quitar nada a nadie. Ahí entran muchas. Aquí podríamos extender este tema un montón de tiempo, pero yo sé que aquí no puedo tomar mucho tiempo, ni quiero tampoco, para que no perdamos el enfoque. Entonces, ese es algo muy importante también. No nos estemos enfocando que los otros tienen, que a los otros le diste, que a la hermana le diste, que a aquella le diste, a mí no me has dado. No, enfoquémonos en lo nuestro. Lo nuestro es lo nuestro. Él no nos va a dar nada que tenía preparado para la hermana o que tenía preparado para el compañero del trabajo o para aquella. No, lo nuestro, nosotros nacimos ya con nuestro dote, con nuestra herencia, que es la que nosotros debemos de procurar cultivar y ver que mantenerla bien como Él quiere que la mantengamos. Y entonces, para terminar, quiero que leamos Romanos 15 y el versículo 5, y dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Qué fácil es decir: ya me agotó la paciencia. Ay, es que mi esposo no lo soporto, ya no le tengo paciencia. Los niños acabaron con mi paciencia. El trabajo, ya no tengo paciencia. Qué fácil es decir eso, que no acabaron. Supónganse ustedes que el Señor nos dijera: es que esta mujer ya acabó con mi paciencia. No. Entonces, si leemos la palabra, como siempre les digo, ahí vamos a encontrar todo. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta, ahí está todo lo que necesitamos. Tratemos de cambiar, tratemos de cultivar la paciencia. No es fácil.
Los digo yo que no es fácil, pero cada día podemos ir un poquito y un poquito y un poquito y van a ver lo que hemos avanzado. Recuérdense que es un fruto del Espíritu y si tenemos al Espíritu dentro nuestro, debemos de ir trabajando esos frutos, regándolos todos los días un poquito para que empiecen a germinar. Sobre todo si queremos trabajar para el Señor, sobre todo si le queremos servir al Señor, que nuestro actuar sea lo más correcto posible. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Y como siempre les digo, si tienen alguna pregunta o necesitan oración, me pueden dejar en los comentarios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.